¿Qué harías si te encuentras más de 40 millones de dólares en la mitad de la selva? ¿Los devolverías o te los quedarías? Pues esto le pasó a un grupo de militares en la vida real, pero su estupidez los condenaría. Esta historia inicia con Gerlinda, una mujer que viaja con su hija a un lugar en el que encontrará algo que le cambiará la vida. Pero antes llega a un pueblo en donde le dicen que tenga cuidado, que esa es zona guerrillera, pero ella tiene un objetivo claro, por lo que debe seguir su camino y le pide a un señor que la acerque, así sea un poquito. Y a la par conocemos al pelotón, un grupo de militares en el que está Perlaza, Vanegas, Lloreda y Porras, quienes son los protagonistas de esta historia y en este preciso momento se encuentran discutiendo sobre su sueldo. Hablan de que literalmente no alcanza para nada. Pero a Perlaza esto no parece ni siquiera importarle, porque lo que quiere es la atención de Dayana, una bailarina que se convertirá en su perdición. Días después, vemos cómo están en medio de la selva en un enfrentamiento contra la guerrilla. Ahí intercambian disparos, parece que ya los tienen, pero los guerrilleros huyen por un puente y cuando los militares intentan seguirlos, la guerrilla explota el puente dejando a los soldados atrapados en mitad de la selva. Ahí, el teniente Solórzano ordena que la retirada, porque uno de los soldados encontró un campamento. Revisan el campamento e incautan más drogas y suministros de la guerrilla. El teniente informa de esto al batallón y les ordena que lo rescaten de la selva, ya que tiene una epidemia de diarrea. Pero el batallón le responde que no, que tiene que esperar para poder salir. La moral del pelotón se decae, ya casi se les acaban los víveres y parece que será otro de esos momentos en los que se sienten como las sobras, que no importa si se pierden. Y se agrava aún más cuando escuchan en la radio informes de que la operación solo es un plan de búsqueda de 3 gringos secuestrados. Para todos es indignante, no pueden creer que estén arriesgando sus vidas de esa forma, ni siquiera sea por los de su propio país. Cuando cae la noche, Perlaza se adentra un poco en la selva, se sienta y cuando pone su cuchillo en el suelo, siente algo firme. Perlaza se aterroriza porque piensa que es una mina y resignado a que su vida se va a acabar, decide despedirse de Dayanita. Adiós, Dayanita. Y levanta el cuchillo. Resulta que no era una mina, así que Perlaza, con la curiosidad de saber qué tocó, cava para ver de qué se trata y se encuentra con un contenedor lleno de dinero. Se va rápidamente del campamento a donde estaban Negas, Lloreda y Porras para avisarles a todos de lo que se encontró. Así que llegan al sitio y se lo reparten todo. Lloreda y Vanegas aún no se lo pueden creer y abrazan a Perlaza, pero mientras tanto Porras les dice que eso no es lo correcto, que deben reportarle esa plata al teniente, sin recordar que para el teniente ellos son las sobras y si se acaba su vida en la mitad de la selva, sería un soldado menos. A la mañana siguiente vuelven al mismo sitio y se dan cuenta que el lugar está lleno de plata. Los tres se emocionan, pero Porras se le nota más preocupado. Cuando de repente Lloreda encuentra un contenedor, tira la tapa y explota una mina. El resto del pelotón se percata de esto y se dirigen rápidamente al sitio de la explosión. Y se encuentran a los 4 contando plata. Así que el teniente les pregunta que qué hacían ahí. Porras dice que es dinero de la guerrilla y el teniente ordena cerrar la zona y revisar bien. Después de revisar se dan cuenta que hay más de 15 contenedores repletos de dinero que suman más de 45 millones de dólares. Todos los soldados se emocionan, ahora son ricos y no lo pueden creer. Pero Porras nuevamente les advierte que eso hay que reportarlo al batallón, que eso es dinero del enemigo y lo correcto es reportarlo. Pero los demás soldados se van encima de Porras, lo abuchean, le gritan y entre esos le dicen que probablemente ese dinero se lo van a quedar políticos corruptos, que nunca ha habido lo que es la guerra. Y pues obviamente todos le dan la razón, así que el teniente da la orden de repartir todo el dinero. Y aquí vemos cómo la rabia acumulada de las injusticias y el oportunismo que caracteriza nuestra cultura hace que los militares decidan quedarse con todo. Y es que tienen la razón, ¿cómo no lo harían si la certeza de que ese dinero se perdería en el camino es obvia para todos? Así que hacer lo correcto y reportarlo al batallón simplemente haría que se lo dicen a otras personas que no dudarían en quedárselo ni un segundo, creando así una cadena de corrupción y malos actos porque todos vivimos con la idea de que si no lo hacemos nosotros, pues va a llegar otro que sí va a aprovechar, por lo que mejor hacernos nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo así queda en buenas manos. Pero esto realmente solo genera una cultura profundamente corrupta y ventajosa que al final solo nos perjudica a nosotros.
igual que perjudicará a estos soldados más adelante. Mientras reparten todo el dinero, el teniente le lleva un poco a Porras, pero Porras sigue firme, dice que no quiere dinero robado, pero el teniente le dice que no puede abrir la boca, a lo que él responde que lo tomará como una orden. Luego vemos al batallón disfrutando de tener el dinero. Lloreda saca una cámara y toma fotos del momento, sin saber que esta sería su sentencia. Aunque por el momento ese dinero en la selva no les sirve para nada, los militares se compran cosas mutuamente, apuestan y hasta lo queman. Al día siguiente, por la mañana, Perlaza le da una bolsa con mucho dinero a Porras y le dice que es para su esposa y su hija, pues resulta que la mujer y la niña del principio son la familia de Porras, quien se había gastado todos los ahorros en un lote, el cual resultó ser una estafa. Entonces, ahora no tiene ni un solo peso para su familia. Por eso Perlaza le da tanto dinero y le insiste en que se lo quede, pero Porras sigue firme de que él no quiere dinero sucio. Igual Perlaza le dice que se lo va a guardar por si se llega a arrepentir en algún momento. Los soldados siguen disfrutando, pero ahora se les nota cambiados por el dinero. Compran cosas con precios ridículos, como un radio en 10 millones de pesos, y hacen apuestas con grandes cantidades de dinero. Todo para seguir consiguiendo más y más plata. Parece que esto se los está consumiendo poco a poco y se hace aún más grave porque ya están cansados de que no los saquen de la selva. Así que Vanegas toma una decisión y se pega un tiro en la pierna. Así deben informar que tiene un hombre herido para que los saquen de una buena vez por todas. Y es así como sucede, por lo que llega un helicóptero por los soldados. Ellos se emocionan, por fin parece que disfrutarán de su dinero. Pero los dejan lejos del batallón, así que tienen que caminar por lo menos 2 días y en el camino encuentran una tienda donde por fin pueden comer. Se dan el festín de sus vidas y le dejan una muy buena propina a la señora de la tienda. Y acuérdense de este lugar, porque al final será demasiado importante. Al llegar al batallón los forman y les dicen que van a requisar las maletas. Todos se preocupan porque llevan todo el dinero ahí. Al primero que hacen pasar es a Porras, justo él no lleva nada y siente por fin que valió de algo hacer lo correcto. Sus compañeros están preocupados, pero al escuchar una llamada del general donde le ordena al teniente que le envíe al pelotón ya mismo, los hace respirar de alivio. Los suben a un helicóptero y allí Lloreda, frustrado por darse cuenta que le robaron su plata, se levanta y saca una granada. Grita que le devuelvan la plata o salen todos a volar. Pero afortunadamente entre 2 soldados logran agarrarlo y evitar lo peor. Y aquí vemos cómo las necesidades, junto con un golpe desmedido de excesos, solo crean en nosotros estados de éxtasis en los que no tenemos lucidez de nuestras acciones. Y tal vez en este caso se ve de una forma más sencilla, pero es que esto también pasa en el día a día. Como por ejemplo cuando un joven marginado y en estado de vulnerabilidad recibe ayudas económicas sin ninguna guía previa. En la gran mayoría de casos, estos desperdician y no manejan bien sus recursos, dejándonos ver que el primer paso de la solución no está en simplemente dar dinero y ya, sino en garantizar entornos que cubran necesidades no solo económicas, sino emocionales, ya que ahí es donde radican las carencias y vacíos que llevan a tomar las malas decisiones, por más que todos los recursos los tengan en sus manos. Y justamente esto lo veremos reflejado más adelante en las acciones de todo el pelotón, que los llevarán a un sitio que ni se imaginan. Al rato les avisan a todos que tienen 2 días libres, así que se emocionan, por fin van a poder gastar todo el dinero que llevan. En cuanto salen del pelotón, se compran ropa lujosa, camionetas, joyas, relojes, gafas, se dan la vida de excesos y hasta a Perlaza se le ocurre algo, ir donde Dayana y pedirle su mano, profesarle todo su amor, mientras le muestra todo el dinero que tiene. Dayana, sin pensarlo 2 veces, queda encantada y pasan por fin la noche juntos. Al día siguiente los soldados están felices, por fin pudieron gastar el dinero, pero tienen que presentarse en el batallón, ya que el comandante recibe una llamada desconocida que les informa que el dinero de los militares es bastante extraño. Así que el pelotón descaradamente llega en camionetas lujosas y con excentricidades al batallón, mientras Perlaza se despierta y se da cuenta que Dayana le robó absolutamente todo, e incluso había sido ella misma la que había llamado al comandante, y por eso es que lo detienen y se lo llevan. Mientras que Lloreda es interrogado por el mismo tema, niega todo y dice que su dinero es legal, que él se lo trabajó, pero en un terrible descuido los militares se dan cuenta de que hay una cámara en la camioneta, donde se encuentran todas las fotos que lo delatan. Así que los atrapan a todos y los encarcelan, hasta que interrogan a Venegas y le preguntan que por qué lo hizo, que llevaba una carrera excelente como militar, estaba a punto de recibir un ascenso.
que por qué se dañó la vida así. Él afirma que lo volvería a hacer, porque ese dinero se lo ganó él batallando en la selva, que es lo mínimo para todo lo que tienen que pasar estando en el monte. Un momento demasiado interesante que nos demuestra cómo la meritocracia es un mito, como aquellos soldados que literalmente dan su vida en medio del monte obtienen recompensas ridículas, mientras que militares que cuentan con lo que llamamos palanca se saltan todos estos momentos amargos y consiguen los mejores cargos, detonando así la necesidad de hacer justicia por mano propia, porque en este sistema no se ganan las cosas quien se las merece, se las gana quien tiene más poder o dinero para comprarlas. Todo el pelotón está en la cárcel menos Lloreda, quien supuestamente no había tomado ningún dinero, pero que en realidad sí lo había hecho, ya que sí agarró la bolsa de plata que le había dado Perlaza antes y la había escondido en la tienda del camino, para después enviarle una carta a su esposa avisándole que vaya a aquel sitio porque le espera una sorpresa. Y así es como lo hace, su esposa llega al sitio y se lleva absolutamente todo el dinero, dándole fin a esta increíble historia. Erlinda, porque se cumplan nuestros sueños. Te amo. Esta película está basada en una historia real. Un pelotón del Ejército Nacional en 2003 encontró una caleta de la guerrilla con más de 46 millones de dólares, de los cuales se lo llevaron todo, para que después a los que lograron detener les quitaran el cargo de soldado y los metieran a la cárcel por robo. Algunos otros lograron escapar, y se dice que no se recuperó la totalidad del dinero, que solo se recuperó el 10%, y el resto del dinero jamás se pudo encontrar. Una película que sin lugar a dudas nos pone en un juicio moral en si deberíamos llevarnos ese dinero o no, ya que al fin de cuentas son ellos los que viven el terror de estar en la selva y de arriesgar la vida constantemente. Pero por otro lado, ese dinero es dinero del terror de los colombianos, de extorsiones, de masacres, de secuestros, y que también si lo hubieran reportado, ese dinero hubiera llegado a los bolsillos de los políticos corruptos. Y dime tú, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras tomado ese dinero para ti o lo hubieras reportado? Te leo en los comentarios. Y si te gustó esta historia y te dejó algo de lo que reflexionar, te invito a que dejes ya mismo tu like, que nos apoyaría demasiado. Además, puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos y seguirnos en nuestros Instagram personales, @lespitia y @elpeip, donde encontrarás contenido completamente distinto al de esta plataforma, pero que seguramente también te va a gustar. Muchas gracias por ver y por todo el apoyo.